Bendiciones, hermano. Mi nombre es Alfredo Ramírez y vamos a seguir los estudios que están dando los hermanos. Y vamos a hablar hoy con el tema ausencia de Pablo de la iglesia. Amén. Vamos a leer en 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículos del 17 al 19. Y también vamos a leer del capítulo 3, del 1 al 13. Vale, he cogido unos versículos clave donde vamos a enfocar sobre este tema que vamos a hablar hoy. Amén. Hemos cogido el capítulo 2 del versículo 18 que dice así: por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Amén. Entendemos aquí, vamos a entender algo que dice que Satanás nos estorbó, y eso que tenemos que quedarnos claro en nuestros corazones, en nuestra vida, qué es lo que significa. Amén. Diablo en griego significa diablos, y en hebreo Satán. Las dos palabras significan acusador o calumniador y se refiere a la obra de Satanás como el calumniador de los cristianos. Amén. Siempre Satanás, siempre el enemigo va a intentar dañar tu vida, va a intentar dañar el propósito que Dios te ha dado. Siempre Satanás va a intentar que tú no avances en tu vida espiritual. Amén. Ya tenemos con esto que siempre tenemos un enemigo que siempre va a estar ahí al acecho para hacerte daño, para hacerte pecar, para que tú caigas delante de Dios. Amén. Pero vamos a coger un ejemplo en Zacarías 1:3, donde vamos a ver cómo el enemigo siempre está ahí acusándonos, cómo el enemigo siempre está ahí señalándonos. Amén. Y eso está en Zacarías, como dije antes, capítulo 3, versículo 1, que dice: me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. ¿Está usted entendiendo con esto? Que muchas veces cuando usted piensa que el enemigo le hace caer, él no va a hacer nada, no. Él, cuando tú caes, él va delante de Dios, él va a decirle a Dios: mira cómo cayó tu hijo, mira cómo cayó esta persona, mira cómo cayó este o aquello. Amén, hermano. Que tenemos que entender con esta palabra que Dios nos está diciendo aquí, que siempre el enemigo siempre nos va a tentar, nos va a hacer caer, pero de que nosotros caemos, siempre Él nos va a acusar, como acabamos de leer en Zacarías capítulo 3, versículo 1. Amén, hermanos. Pero vemos que también en 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 19, habla de su venida. Dice el 19: porque cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me glorié. ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? ¿En qué entendemos aquí, hermanos? Pablo se refiere directamente a la venida de Cristo. Entendemos aquí en la palabra de Dios. Amén. Y en esta epístola, en 1 Tesalonicenses, Pablo menciona sobre su venida 4 veces en esta epístola, que lo menciona en el capítulo 2, versículo 19, donde acabamos de leer ahora mismo. Lo menciona también en el capítulo 3, versículo 13. También lo menciona en el capítulo 4, versículo 15. También lo menciona en el capítulo 5, versículo 23. Amén. Y lo menciona una vez indirectamente en capítulo 1, versículo 10. Amén. Ya entendemos con esto que Pablo nos está hablando aquí de la venida del Señor. Amén. Pero tenemos que estar, amén, hermano, tenemos que permanecer firmes en el Señor. Tenemos que estar siempre agarrados de la venida del Señor. No tenemos que estar por ahí pensando que el Señor no viene. El Señor puede venir en cualquier momento. Amén. Tenemos que estar agarrados de esa venida del Señor Jesucristo. Amén. También vamos a coger del capítulo 3 de 1 Tesalonicenses, el capítulo 3, versículo 2, que dice: y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Hermano, que esto que es lo que tenemos que tener claro siempre y siempre en nuestra vida, en nuestros pensamientos, en cada cosa que hacemos. Tenemos que tener fe, en vuestra fe.
Amén. Hay personas ahora mismo que seguramente estén muy mal de fe, que no tengan fe en el Señor, que no tengan fe en ese milagro que Dios tiene para su vida, en ese milagro, en ese propósito que Dios tiene para su vida. Pero en esta hora, Dios te dice que aumentes tu fe, que aumentes ese querer a Dios. Amén. En los versículos del 2 al 10, esta frase se menciona 5 veces, pues la fe es lo que le ayudaría a mantenerse firmes en medios de las pruebas. Amén. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible superar las pruebas. Sin fe es imposible superar las tribulaciones. Sin fe es imposible superar las cosas que no vienen cada día a nuestra vida. Amén. Entonces, muy importante, hermano, que todos los días de nuestra vida tengamos fe en el Señor y que nadie ni nada nos haga menguar nuestra fe. Amén. Día tras día aumentemos nuestra fe, porque así siempre el Señor estará con nosotros donde quiera que vayamos. Amén, hermanos. Entonces, muy importante que en medio de esa prueba tú tengas fe que vas a superar esa prueba. Amén. En medio de cualquier situación, tú tengas fe que vas a superar eso. Amén. Porque es algo que te va a hacer crecer espiritualmente día tras día. Amén. Pero dice también en el versículo 3 del capítulo 3, dice, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Amén. Y vamos a ver un ejemplo que dice aquí, Dios había advertido a Pablo de su futuro sufrimiento cuando le encomendó predicar el evangelio. Amén. Eso lo vamos a ver en Hechos capítulo 9 del versículo 15 al 16, que dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuando le es necesario padecer por mi nombre. Eso lo tenemos que quedarnos claro. Eso es lo que tenemos que oír nosotros. Que vamos a padecer por el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Para ganar esa corona, para estar en los reinos de los cielos, vamos a tener que sufrir. Vamos a tener que pasar por pruebas. Vamos a pasar tribulaciones. Vamos a pasar por situaciones difíciles, hermanos. Y eso es lo que tenemos que quedar claro. Amén. Que Pablo padeció. Y hay muchos cristianos que vemos en la Biblia de Dios que padecieron por la palabra de Dios, murieron por la palabra de Dios, sufrieron por la palabra de Dios. Amén. Y nosotros que muchas veces estamos débiles, que nos pasa esto o cualquier cosa, ya nos sentimos como que Dios no está con nosotros, como que Dios nos ha desamparado, como que Dios se ha olvidado de nosotros. No, Dios siempre está ahí con nosotros, pero esas situaciones Dios lo hace para aumentar tu fe, para que cada día Dios te suba de nivel espiritualmente. Amén. Pero dice en el versículo 5 también, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que hubiese tentado el tentador y nuestro trabajo resultase en vano. Amén. Aquí habla del tentador. Ya sabemos quién es el tentador. Sabemos que es Satanás. Amén. Ya con eso sabemos que día tras día el enemigo intenta tentarnos, intenta que nosotros caigamos. Amén. Pero a través de que nosotros caigamos, muchas veces usted piensa que cuando usted cae, el enemigo no se ríe. El enemigo estábamos señalando, como yo le dije antes. Amén. Pero es muy importante cuando usted se esté por esa prueba, usted diga, me voy a levantar en el nombre de Jesús, voy a superar esa prueba en el nombre de Jesús, y yo le voy a demostrar al enemigo que yo puedo con todo. Amén. Amén. Pero también vamos a coger el versículo 11 que dice, más el mismo Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Amén. Esta expresión se encuentra 7 veces en las epístolas de Paulinas. Aquí puede verse que el Padre Cristo y Cristo son uno e iguales en autoridad. La gracia y la paz son impartidas por igual a los creyentes por el Padre y el Hijo. Amén. Tenemos que entender que nuestro camino no siempre tiene que estar nuestro Padre, siempre tiene que estar el Hijo. Amén.